Hay muchas formas de enfrentarse a la enfermedad y el dolor. El conocimiento al que nos da acceso la ciencia y las emociones más humanas pueden ser una vía para seguir adelante. Desde Redes, Punset ha querido hablar de su experiencia para encarar el cáncer, una de las plagas más arrasadoras de la humanidad. Esta reflexión, un tanto personal, todo hay que decirlo, sobre el cáncer, coincide con la reflexión de la España oficial estos días sobre Leopoldo Calvo Sotelo, que fue uno de los grandes presidentes del gobierno español. Y es muy curioso, mientras oía los discursos oficiales, pensaba en algo parecido que ha ocurrido también con el cáncer. Hay una tendencia innata en las sociedades y en los individuos a decir las cosas no van tan mal como parece. Y oiga, eso, en este caso, el presidente Calvo Sotelo es verdad que dijo la transición ha terminado justo en los momentos en que estaban entrando con pistolas unos guardias civiles rebeldes en el Congreso. Y es verdad, y eso lo sé bien, porque le sucedí como ministro durante un ratito de Relaciones con las Comunidades Europeas, en que las negociaciones de las que él había sido ministro estaban absolutamente paralizadas. O sea que cuando miras, sin mencionar todas las cosas buenísimas, ¿no?, como su cultura y su generosidad, pero cuando se mira la política pura y dura, ves que el pasivo es importante. Y sin embargo, oye, lo hemos transformado todos y estamos encantados con ello, en un activo de la nación española, ¿no? Y con el cáncer, doctor Rosell, yo creo que ha pasado algo, si no parecido, similar, en el sentido de que acabamos creyendo que las cosas están mejorando mucho. Y luego, sin embargo, cuando miro las cifras, me doy cuenta que esta mejora supuestamente global, en realidad refleja o es el subproducto de una mejora muy importante en determinados tipos de cáncer, como el del estómago, que se curan de una manera impensable hace 10 años. Y en cambio, el cáncer de pulmón, el que me afectó, el grave, el serio, ahí los diagnósticos siguen siendo prácticamente los mismos. Estamos hablando de millones, ¿no?, a nivel mundial. ¿Cuál es la situación? La situación del cáncer tiene múltiples facetas, las has nombrado con estos ejemplos que has puesto de una forma muy bien expuesta, pero ya para ilustrar este punto de comparación, hace ya 60 años, hoy se cumple 60 años, en el año 1948, que en Nueva York se obtuvieron las primeras respuestas a quimioterapia. Se intuyó que estábamos cerca de la curación del cáncer, entendiendo por curación una erradicación definitiva de una enfermedad. Luego, con el advenimiento hace un par de décadas o menos de todo el conocimiento genético, estábamos prácticamente convencidos de que la erradicación del cáncer era posible.
todavía pues falta un largo camino que no podemos decir si serán 5 años, 10, 20, 30, no lo sabemos todavía. Desde el año 48, en que se perfila la quimioterapia tal como la aplicamos ahora, y antes del paso, digamos, al aprovechamiento de la genética para las terapias que aplicáis, yo recuerdo que tú mismo, en mi proceso de esta enfermedad, me casi confesaste que, a pesar de todo lo que sabéis sobre la necesidad de conciliar la terapia con la genética individual de cada persona, en mi caso concreto no había más remedio que aplicarme, oye, la solución del montón, el veneno, el que está seguro que va a producir el resultado, ¿no? O sea, no hemos evolucionado mucho en estos últimos años, en la práctica, ¿o sí? El conocimiento es realmente desbordante y es un conocimiento que ha desbordado también la capacidad intelectual de los médicos. El oncólogo o el médico es un especialista, es un investigador clínico que tiene por finalidad primordial intentar curar al paciente, atender bien a los enfermos, a las familias, pero al mismo tiempo tiene en estos momentos un lastre muy importante, un desconocimiento de lo que es el cáncer, de lo que es la biología molecular del cáncer. Realmente todo este conocimiento para el enfermo y a la familia, a la sociedad, es poco relevante si no somos capaces de que cuando visitamos un paciente en la consulta podamos darle una aplicación, como dices, inmediata. A nivel de investigación, y eso es una paradoja, ¿no?, del tema del cáncer, sabemos muchísimo, estamos descubriendo cosas que van a trastocar y transformar a estos pacientes, pero en la práctica sigue siendo, en Estados Unidos incluido, oye, la quimioterapia, arrasar con las células que se mueven demasiado. Porque, ¿qué es la quimioterapia en el fondo? Sí, la quimioterapia es realmente todavía la forma más primitiva de curar una enfermedad del cáncer, es una forma destructiva de curar, es una forma de aniquilar cualquier célula viva desordenada, que son las células cancerosas. Las células tumorales proliferan rápidamente y de forma descontrolada. Esto no sería un gran problema si su contenido genético no estuviera dañado, pero lo está. Cuando se dividen, transmiten un mensaje genético erróneo a las nuevas células que nacen de ellas, por lo que también salen dañadas. Una forma de evitar este boom reproductivo es a través de la quimioterapia, un tratamiento que consiste en introducir químicos venenosos en el cuerpo para eliminar a las células alteradas. Una vez en el torrente sanguíneo, el fármaco se distribuye por todo el organismo hasta llegar a las células. Allí sobrepasa la membrana celular y alcanza el núcleo, donde la célula alberga su información genética. Existen más de 100 fármacos para frenar el desarrollo de estas células tumorales. Cada uno de ellos actúa durante una fase determinada del ciclo vital celular, interrumpiendo el proceso. Unos atacan directamente al ADN durante la fase de su síntesis. Otros bloquean el crecimiento celular al interferir en la duplicación del ADN. Y también hay los que evitan que el ADN se duplique alterando las membranas que rodean a la célula, lo que provoca su muerte. En conjunto, estos y otros fármacos estudiados son muy eficaces para destruir las células mientras se dividen. El problema principal es que su método de acción no es selectivo, por lo que también dañan a las células sanas. De aquí que un tratamiento de quimioterapia conlleve tantos efectos secundarios. Pero, lejos del temor que se siente al oír la palabra quimioterapia, es un tratamiento que salva muchas vidas cada año. Vosotros tenéis dos grandes, digamos, vías de curación. Una es la prevención, en la que todo el mundo estáis de acuerdo en que ahí debemos hacer un esfuerzo enorme. Fíjate, en el cáncer, sobre todo, me dices, hay uno genético de no fumadores, pero todo el resto
son fumadores como yo, vamos, o éramos fumadores. Pero la otra gran vía no es tanto la prevención, sino la detección temprana. Y en esta detección temprana hay muchos críticos. Dicen, oye, para evitar un cáncer de próstata, te hago una radiación. Te radio y veo si hay cáncer o no. Un TAC hecho de todo el cuerpo equivale a 250 rayos X tomados del pulmón. Y ¿cuál es tu actitud? O sea, ¿que hemos abusado o es absolutamente necesario? No, no se ha abusado porque hay cánceres que son prevenibles, que son curables con diagnóstico ultra precoz, y el ejemplo, el gran paradigma es el cáncer de mama. El cáncer de mama hace 50, hace 30 años pues se diagnosticaba como un tumor localmente avanzado. Hoy día, con todo lo que se ha avanzado, con todos los programas de educación, de prevención, de mamografías, pues realmente es una enfermedad curable en un 80 o 90% de los casos, porque es una enfermedad natural. Hay que entender que el cáncer forma parte de nosotros, no hay que verlo como una enfermedad extraña, forma parte de la vida. El cáncer es vida en sí mismo. Y hay cánceres que la frecuencia aumenta porque también ha aumentado la longevidad de los seres humanos, claro, de forma exponencial, y por lo tanto, por ende, se ha multiplicado la esperanza de vida. El riesgo más cataclísmico es el económico, es pavoroso lo que puede ser y no resulta efectivo. Y luego hay que decir que también el cáncer tiene variaciones geográficas. Cáncer de mama en población asiática de siempre es poco frecuente. ¿Y por qué? Por razones genéticas que no están bien clarificadas. El cáncer de pulmón en Asia, en personas no fumadoras, hombres y mujeres, es muy elevado, y hoy día se ha descubierto que hay una alteración genética que lo motiva, y esta alteración genética tiene un tratamiento que va más allá de la quimioterapia, que es por vía oral, que es una sola pastilla al día. Esto se descubrió en el año 2004, es un cambio copernicano, es un cambio muy importante, no tan solo conceptual, no tan solo científico, sino práctico, ¿no? Ahora, desde que se sabe el 2004 a la implementación de este test genético de forma universal, ni siquiera en Estados Unidos está implementado de forma universal. Esto es el gran problema de los sistemas sanitarios públicos o no públicos, que es del gran conocimiento que se beneficien solamente bolsas de población, determinados hospitales, pero que no se haga se extrapole a nivel global, ¿no? Esto es quizá uno de los grandes retos, de las grandes dificultades que tenemos, que todo lo que se sabe, todo lo que es tangible, que puede beneficiar, no en el campo de medicina, yo me presumo en todos los campos, siempre se tarda muchos años que sea una cosa corriente, ¿no? Les voy a hacer a mis telespectadores una confesión, y es que yo me alegro muchísimo de haber venido a este hospital que está aquí cerca, ¿no?, en Canruti, porque he conocido a gente extraordinaria, profesionales de la medicina allí dentro, enfermeras, pacientes, familiares de pacientes, que han tenido no el mismo sentimiento que yo, pero sí una gran incertidumbre sobre cuál era su futuro y por qué les pasaba todo esto, ¿no? Recuerdo una enfermera, se llamaba Raquel, no recuerdo, no sé su apellido, que era fantástica, ¿no? Y me contaba la anécdota de su padre, que murió de cáncer, que en un momento dado, después de varias sesiones de quimioterapia y de sufrir mucho hace 10 años o así, un día al resto de la familia les dijo, mirándoles a los ojos, les dijo, estad tranquilos, yo estoy bien. Sabía que se iba a morir, ¿no? Y la enfermera Raquel me decía, oye, cuando nos dijo eso, se acabó el sufrimiento forever, para nosotros se acabó el sufrimiento para siempre.
Y he visto casos, bueno, y los que tú habrás visto, ¿no? de hijas e hijos, de padres que se ponían pesados incluso con su enfermedad, aunque he visto pocos, pero que eran una carga obviamente terrible en sufrimiento para la familia, ¿no? Y sin embargo, oye, qué muestras Yo que he estudiado mucho la historia de la evolución y he visto el cómo compiten los distintos organismos para sobrevivir desde una óptica darwiniana, ¿no? He visto ahí mucha altruismo, mucha solidaridad, mucha ayuda. Bueno, que casi me alegro de haber tenido el cáncer y de haber pasado por un centro así, ¿no? Rafael, ¿tú has tenido alguna vez esta misma sensación de la humanidad, ¿no? Tremenda. Sí, es una sensación muy positiva, a la vez que turba un poco el estado del ánimo, que emociona en el contacto directo, no tan solo con el enfermo o la enferma, sino con sus familiares, y realmente es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de que, una vez más, como seres humanos, pues realmente en los momentos más duros, de máximo sufrimiento, como las personas sacan lo mejor de ellos, ¿no? Y es algo que realmente es un ejemplo muy positivo, y que hoy día tenemos la gran fortuna que los grandes avances de la biotecnología, de la información, todas las semanas, todos los días, tenemos tantas revistas científicas, tantas, con tanta prolijidad de artículos, realmente es absorber toda esta información, ver darle sentido común, darle lo que se puede hacer en el laboratorio, darle coherencia a nivel de un grupo de hospital, a nivel de todo un grupo español de cáncer de pulmón. Y sin el coraje, sin este ejemplo tan humano, no podríamos hacer este trabajo, esto es cierto. Cuando empiezan el tratamiento, lo que les preocupa a ellos es si podrán seguir haciendo la vida que hacían hasta ahora. ¿Qué problemas van a tener con la familia, con el cónyuge, la imagen? Esto es muy importante para ellos. Es que, por ejemplo, yo que los conozco en el momento del diagnóstico, precisamente lo que más miedo siempre da es la quimio. El sistema nervioso y el inmunológico están más relacionados de lo que pensamos. La ansiedad y la depresión se tratan con fármacos y estos se vuelven una dificultad más para el paciente con cáncer. Debido a que estos pacientes tienen gran cantidad de tratamientos oncológicos, de quimioterapia tanto endovenoso como vía oral, los pacientes se sienten fatal. Entonces, cuanto antes el psicooncólogo pueda tratarlos, mejor irá y más se les disminuirá la ansiedad. Con los años de experiencia, lo que he visto que lo que necesitan es que les escuchemos. Sí. Antes de hablar, de empezar, es escuchar y entonces ya vemos lo que necesitan ellos. Sí. Yo pienso que el enfermo en sí, siempre hablamos a nivel general, ¿no? En general, de alguna manera ya tienen confianza en que la persona que les va a operar o la persona que le hará el tratamiento de quimioterapia están preparados. Si les preguntas ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué esperan de nosotros? Es sentirme bien, sí, que me traten bien. Sí. El paciente, cuando va al médico y este le dice que tiene un cáncer, se queda totalmente bloqueado y a continuación no integra ninguna de la información que el médico les da. A partir de aquí es muy importante saber desbloquear. Entonces el psicólogo le va absorbiendo toda la información y clasificándosela para que pueda analizarlo y entender lo que es la enfermedad en sí. ¿Somos capaces de aceptar la muerte? La sociedad nos la esconde como si fuera un proceso antinatural, y las personas que acompañan a los enfermos ayudan a cambiar esta imagen. Hay que aceptar que la muerte siempre irá de la mano de la vida. Y a mí una de las cosas que más me impactó, ¿no?, cuando estaba de asistencial, era que, bueno, que un enfermo se tenía que ir, ¿no?, porque realmente la etapa final había llegado, ¿no?,
y le teníamos que ayudar entre todos, pero su mujer no quería y no había manera de que lo dejara marchar. Y todo el esfuerzo era hacer entender a aquella persona que por favor no podía despertar a su marido, que le tenía que decir que se fuera tranquilo, ¿no? Que ella estaría bien y sus hijos también. ¿Verdad, Loli, que se va a curar? Y ella te dice, Loli, dile la verdad. Claro. Porque yo me marcho y él no lo quiere entender, mira. Sí, claro. Y eso es difícil de superar, ¿eh? Sí, cuesta mucho, ¿eh? El trabajo del psicooncólogo para estas pacientes es muy importante porque si tienen una autoestima alta y su concepto de enfermedad la tienen bien asumida, evidentemente la enfermedad la llevarán mucho mejor, el tratamiento posterior será el correcto y no se verán tan mal como en realidad se ven cuando no se hace este tratamiento. Mi papel, que es cuando diagnostican y sobre todo en el cáncer de mama, también un poco es desmitificar lo que es la palabra cáncer. Porque la palabra cáncer siempre ha sido muchos años sinónimo de muerte y esta mentalidad tiene que ir cambiando y de alguna manera nosotros tenemos que ayudar a cambiar esta mentalidad. Es curioso, a veces aquí en Canruti, ¿no? Lo llamáis, sí. He notado, me he acordado muchas veces de lo que me dijo un premio Nobel, Rohrer, cuando me decía, seguimos diferenciando muy netamente entre los organismos vivos, los organismos inertes, vamos, no organismos, la materia inerte y la inteligencia. Dice, pero un día esta diferencia no será tan nítida como es ahora, ¿no? Y yo me acordaba cuando miraba a esta gente que unos se iban realmente y otros pues se iban a quedar un rato y otros se iban a quedar un poco más, que tal vez una de las cosas que aprendes también es a no diferenciar tan nítidamente lo que es vivo, lo que es inteligente y lo que es inerte. Sabes que hay de todo. ¿Tú qué impresión tienes de ver la fuente de la vida, estas células locas que se duplican y replican continuamente y al mismo tiempo ver la apoptosis de células y tejidos que degeneran, la muerte, la inanidad? ¿Te afecta en tu manera de concebir la vida? Sí, es cierto. Lo que pasa es que el ángulo de investigación es un ángulo muy técnico, un ángulo muy modernizado, que como muy bien has dicho, hay muchas capas de información y a nivel humano, a nivel clínico, nuestro deber, y es un deber natural, es un deber muy sencillo, es toda esta información tan compleja, tan prolífica, tan diversa, hacerla coherente y hacerla inteligible y comprensible para el propio paciente y la familia. No tiene que haber una modernización de la medicina, tiene que haber una modernización de la oncología, tiene que haber una modernización del tratamiento, del diálogo con el enfermo. Que no se puede anclar en actitudes que son muy importantes, compasivas y que realmente son todavía necesarias, ¿no? El ejemplo de Raquel es un ejemplo muy vivo. Y estos ejemplos espontáneos tienen que ser incorporados, absorbidos en los hospitales, en los servicios de oncología médica. El Instituto Catalán de Oncología, nuestro centro, pues ha hecho un gran esfuerzo también para incorporar y dar mecanismos administrativos solidarios a través de apoyos de unidades de psicooncología, pero toda esta complejidad, este despliegue asistencial es muy loable,
pero al mismo tiempo arcaico en nosotros, y es lo que la sociedad lo tiene que entender. Toda esta gran prolijidad de este conocimiento genético, molecular, de biotecnología, de microscopios, todo es factible, todo esto es explicable al paciente y a la familia. Lo que no es explicable tan fácilmente, por qué ni aquí ni en Estados Unidos hay esta gran separación entre investigación básica y la aplicación a la clínica, a pesar de que medios económicos existen para poder hacer este tipo más próximo, más rápido, esta traslación de todo este conocimiento al día a día. Ahí va pues las últimas palabras de un testimonio, esta vez hasta personal, sobre el cáncer, un poquito la vida, un poquito sobre la muerte y sobre todo esta gran revolución que se avecina de no dejar ni un día más que la investigación vaya por un lado y los pacientes, pobrecitos, por otro, en los pasillos de los hospitales, donde sufren y oyen, saben que de vez en cuando se producen grandes adelantos científicos que les afectarán a ellos dentro de 30 o 40 años.